tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad vamos a aprovechar para continuar con el programa que iniciamos la sesión pasada relativo a explotación sexual infantil, ya que es un tema que tiene múltiples vertientes, resulta muy interesante y consideramos que dejamos algunos tópicos en el tintero en el programa pasado. Así las cosas, procedo a presentar a nuestros invitados que nos hicieron el favor de estar con nosotros en la emisión pasada. La doctora Dolores Muñoz Cano, como les comentaba, la doctora lo es en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y también tiene la licenciatura y la maestría por la misma universidad en Pedagogía. La doctora actualmente forma parte de la Subcomisión de Infancia de las Comisiones de Políticas Gubernamentales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Es miembro del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la Federación Mexicana de Universitarias y de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos y es profesor titular de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 33 años. 35. 35 ya. Gracias por acompañarnos, doctora, nuevamente. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña el maestro Eric Gómez Tagle. Eric Gómez Tagle, sociólogo y maestro en estudios políticos y sociales. Actualmente se desarrolla como coordinador de investigación y desarrollo de proyectos en asesoría de diseños normativos y es miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea y miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz. Es también profesor de tiempo completo en la carrera de Derecho de la Universidad Pontificia de México y catedrático de distintas universidades e institutos, entre ellos el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Gracias por aceptar la invitación, Eric. Bienvenidos. Gracias. Para continuar con el tema, queremos hacer una breve recapitulación de lo que fue el anterior, pero también comentarles que tenemos aquí, o tengo en mis manos, un libro de Eric Gómez Tagle, La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que es de la colección Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que dicho sea de paso fue el libro más vendido del 2006 en el INACYPE, Eric, y que está próximo a hacerse una segunda edición con las actualizaciones del caso, pero ya que estamos hablando de este tema, recomendarles que es una lectura que puede ser interesante porque precisamente tiene que ver con estos tópicos. También en un rato más tendremos por aquí a la directora de publicaciones del INACYPE, a Citlali Marroquín, que nos hablará de este y otros libros que está por sacar el INACYPE. Y también eso tiene su origen, Eric, en un estudio jurídico penal relativo precisamente a este tema de la explotación sexual comercial infantil, realizado por el INACYPE con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna manera sentó bases a reformas constitucionales o legales, ¿no? Básicamente en leyes secundarias, que se hizo en el 2004 este documento, ¿no, Eric? Así es, se publica en el 2004, se inició la investigación formalmente en el 2002, originalmente a partir de una solicitud de la Procuraduría General de la República, pero encontramos puntos de convergencia con la Organización Internacional del Trabajo, quien tenía el programa IPEC, precisamente para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, que en alguna ocasión ya nos había comentado la doctora Muñoz Cano, vinculado con el convenio 182, y su participación que tenía en México con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bajo esta coyuntura de coincidencia entre varias instituciones, se hace la solicitud formalmente al INACYPE para que coadyuve en la elaboración de estudios jurídico-penales. Sale este primer trabajo en 2004 y me alegra mucho porque finalmente es las aportaciones que desde el ámbito académico, desde la ciencia, se hace a los legisladores y también muy atentamente el Congreso Federal toma nota de esto y lo que ahora se publicó recientemente en marzo del 2007, ya cambios al Código Penal Federal de procedimientos penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene como sustento científico esta obra que ahora tienes en tus manos. Muy bien, Eric. Y comentarle a la gente que nos escucha, si particularmente les interesa el tema, este documento que se llama Estudio Jurídico Penal relativo a la explotación sexual comercial infantil, ya no existen ejemplares en existencia, sin embargo se puede checar, se puede consultar en la biblioteca del INACYPE y tiene como subtítulo, uno que es atractivo, Bases para su unificación legislativa en México, y aquí rescato una parte importante de lo que decía Eric, en el sentido de que eventualmente el trabajo de investigadores, académicos, esté en México,
puede llegar a repercutir, y creo que es lo ideal, en políticas públicas y eventualmente en proyectos legislativos, como aquí ha sido el caso, y también creo que la legislatura de Baja California adoptó ciertos criterios, ciertos proyectos trabajados por académicos como Eric para reflejarlo en su legislación local. Bueno, pues aquí están este par de obras que tienen que ver con el tema que hablamos, para todos aquellos que quieran tener un material de consulta adicional. Entrando al tema, recapitulando, si tuvimos el gusto de que nos acompañaran la sesión pasada, recuerdan que hablábamos del fenómeno de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y decíamos que es un fenómeno amplio, doctora. Decíamos que incluye diferentes tipos de delitos, diferentes tipos penales, como es la pornografía, el lenocinio, tráfico y turismo sexual, y hablando de niñas, niños y adolescentes en agravio de menores de 18 años. Sin embargo, estas conductas también pueden ser, o también los adultos pueden ser víctimas de este tipo de conductas bajo las figuras de trata de seres humanos y lenocinio, ¿no? Pero el tema que nos toca ahora es hablar de la explotación sexual infantil y que ha habido reformas que han avanzado en este camino para protección de los menores. Y hablábamos sobre los abusadores sexuales, sobre las diferentes características y denominaciones que da las personas, doctora. ¿Podemos distinguir entre un abusador sexual o qué es un pedófilo, qué es un pederasta? ¿Hay distinción entre ellos? Bueno, técnicas. Fundamentalmente no hay ninguna diferencia. Un pedófilo, un pederasta, por sus raíces, ¿no? Se le considera que es aquel que abusa de los niños. Las raíces de PAI2 que se refieren al niño, de ahí se generan diferentes términos. El pederasta, bueno, reúne ya una serie de conductas más amplias, el que abusa para otros fines con diferentes perfiles estas actuaciones que están penadas por la ley, ¿no? Pero fundamentalmente es el abuso de los menores de edad. De los menores. Le hacía esta acotación a Dolores, Eric, porque hay voces que han señalado que se debe tipificar la pederastia, o sea, como un delito. Y hablábamos un poco la sesión pasada de que, bueno, este fenómeno implica una serie de conductas delictivas que se pueden dar una o varias al mismo tiempo. ¿Qué hay de la inconveniencia o la conveniencia de tipificar la pederastia como un tipo penal? Efectivamente, como lo comenta la doctora, en una primera instancia no habría diferencias sustanciales. Sin embargo, cuando ya entramos al análisis minucioso, podemos hacer tres distinciones. En el caso de la pedofilia es un término psiquiátrico que se encuadra en lo que son las parafilias en general, una descripción médica a partir de la cual se configura un trastorno de la personalidad en ciertos sujetos que tiene una orientación sexual específica y centrada en personas menores de 18 años. Pero muy probablemente esta persona clasificada como pedófilo no llegue a establecer el contacto. Por lo tanto, aún teniendo una atracción erótica malsana hacia esta población menor de 18 años, no necesariamente despliega la conducta. Exactamente, puede quedarse a nivel de fantasía, sin embargo, recurrentemente está pensando en esa situación. Cosa diferente del pederasta, donde sí se atreve a lo que llamaríamos la concreción material del acto, que puede ser desde tocamientos hasta la imposición de la cópula, incluyendo otra serie de variedades. Puede ser ver pornografía infantil, invasión de la intimidad personal, corrupción de menores. Es decir, todos los pederastas serán pedófilos, pero no viceversa, no todos los pedófilos son pederastas. En el caso de un abusador sexual infantil, puede que caiga en cualquiera de estas dos modalidades, pero también puede que no. Podría ser una situación de un abusador sexual, un violador, donde no tiene un interés centrado y específico en personas menores de 18 años. Simplemente es un agresor sexual. En alguna ocasión puede transgredir los derechos de una población infantil, pero a diferencia de los otros, objetivo. Claro, lo mismo atacaría a un adulto que a una persona menor de edad, puede darse contra un adulto mayor, que sería la gerontofilia, pero no tiene un interés centrado y específico en ellos. Esa sería una diferencia. Mientras que en alguno hay esta orientación permanente, pero puede no transgredir la concreción material del acto, en el otro sí se atreve, y finalmente el abusador sexual, que es una clasificación jurídica, que me parece lo más correcto, como bien acotabas, ni la pedofilia ni la pederastia pueden clasificarse bajo un tipo penal.
Para eso tenemos el abuso sexual, la corrupción de menores, la violación equiparada, el estupro, es decir, una variedad de tipos penales en los cuales podría encajar cualquiera de las conductas desplegadas materialmente por un pedófilo o por un pederasta. Ok, entonces concluimos que no es conveniente la pederastia como tipo penal, ya que hay una serie de delitos en los que puede incurrir a los que te has referido, ¿no? Claro, a menos que el legislador nos demostrara, y en eso estaría en manos de ellos, que un pederasta pudiera desplegar una conducta diferente a las ya contempladas en un código penal. Si me demuestra que un pederasta hace algo diferente a un pornógrafo, a un corruptor, a un estuprador, valdría la pena. Se podría justificar. Pero si no me demuestra que un pederasta puede hacer algo diferente a lo ya contemplado en legislaciones previas, no tendrían caso y eso sería únicamente inflación legislativa. Claro. Dolores, ¿podemos identificar el perfil del agresor sexual? ¿Podríamos hacer un esbozo, un dibujo de un...? Hay algunos perfiles ya establecidos incluso por la Procuraduría General de Justicia, así como del Distrito Federal, perdón, así como se ha perfilado también al abusador o al violentador hacia las mujeres dentro del ámbito familiar. Sí hay un perfil a los abusadores sexuales de la infancia fundamentalmente, ¿no? Son estos individuos que, bueno, primero tienen una predilección por niños o niñas, ¿no? Les llama muchísimo la atención, son sujetos muchas veces, como lo decía Erika hace un momento, en cuanto a estas actitudes más psiquiátricas o médicas, ¿no? Que caen en otro terreno que no sea el meramente legal. Son tipos ensimismados muchas veces, es decir, tienen una actitud muy de silencio hacia el interior de ellos mismos, o son tipos que andan siempre observando de una manera muy atenta a las criaturas en los diferentes ámbitos donde se desarrollan, en las escuelas, fuera de las mismas, en algunos centros recreativos. Son personas muy amables con ellos durante el tiempo que dura el acercamiento hacia sus víctimas. Para ganarse su confianza. Para ganarse su confianza, su voluntad, etcétera. Ahora, hay otro tipo de relación que puede establecerse con relación a los abusadores, que son los padres de familia, o el padrastro, o el amante de la madre de los niños. Ahí, bueno, están cautivos los niños en un espacio que es el hogar y en muchas ocasiones este sujeto, sea cual sea su relación filial o no con los niños, pero de acercamiento, abusa permanentemente de los niños y las niñas, que no son sus hijos o sí son sus hijos, ¿no? Y aquí, bueno, hay otro tipo de perfil, que es simplemente el abusador por la fuerza, el ejercicio del poder que tiene como jefe de familia o como una persona mayor dentro del ámbito familiar. Esto, como hemos notado en estas intervenciones que hemos tenido, ya no se le denomina explotación sexual comercial infantil, ¿no? Porque, bueno, si es efectivamente... Si es en el ámbito familiar, no es para esos efectos comerciales. ¿Quién sabe? Acabamos de tener hace poco la información por medio de los diarios de un matrimonio en donde se ofrecía a los niños para relaciones sexuales, a los amigos, etcétera, por un costo, por supuesto, ¿no? Hay una explotación sexual también que se está comerciando con ellos, pero dentro de la familia no hay un pago pecuniario, pues, pero sí hay una explotación sexual de los niños permanentemente. Claro. Oye, Eric, respecto a eso que decía Dolores, ensimismados, gente observadora de los niños, muy amables con ellos, los terceros, ¿tenemos manera de poder identificar a alguien que eventualmente tenga esas tendencias en prevención de los niños que nos rodean? Digo, o sea, ¿hay alguna característica particular que nos pueda alertar? Porque estas eventualmente pueden ser muy generales, ¿no? Claro, es que sí hay algunos tips, digamos, que podríamos tomar en cuenta. Es peligroso
es peligroso también caer en ciertos perfiles o estereotipos, Claro. porque al mismo tiempo que sí orientan, por ejemplo, cuando la actividad policíaca, en su actividad tanto preventiva como de investigación, ya tiene ciertos parámetros, y en general la policía científica del mundo genera lo que son los perfiladores criminales, tanto de sujetos conocidos como de agresores desconocidos. Esa vertiente que trabaja mucho la psicología jurídica, la psicología forense, nos da aportes. ¿Qué hemos encontrado? Efectivamente son sujetos muy ensimismados, pero podríamos decir con una autoestima baja en el aspecto de la sexualidad. Por ejemplo, muy difícilmente se van a relacionar con población adulta en el ámbito sexual porque tienen temor a ser, por ejemplo, comparados o a no cumplir con las expectativas de una persona adulta que podría exigirle en determinado momento. Claro, pero eso es imposible saberlo para un tercero, ¿no? Claro, eso no lo podemos saber, pero sí encontramos que tiene una suerte de doble personalidad. Por un lado son sujetos extremadamente cariñosos con los niños, muy atentos, que los llenan de regalos, y por la otra son sujetos muy amenazantes con ellos. Lo que hemos encontrado así como características generales es al mismo tiempo que te dicen, como agresor sexual contra un niño, si haces lo que yo te digo, te consiento en todo, te lleno de regalos, te voy a cuidar. Hemos encontrado casos patéticos donde efectivamente se les dota de esta atención, incluso le llegan a pagar la escuela particular una serie de atenciones. Por el otro lado dicen, pero si dices algo, ves el lado opuesto, amenazas de muerte, violencia, y muchas veces el menor de edad, aun cuando recibiera la amenaza directa, no aceptaría el tipo de abusos de los que son objeto. Lo más recurrente es que amenacen a la familia, particularmente Claro, a la mamá. cuidan Si a tú haces algo, cuidan a su familia. Sí, no te hago a ti, le hago a tu mamá. Y obviamente el menor, que además le venden la idea de que tú eres copartícipe porque has silenciado este tipo de abusos, porque tú provocaste, le van cambiando la mentalidad al menor de edad de modo que sienta pena. Lo cual creo que es importante informar al auditorio que en ningún caso, aun cuando el mismo menor de edad pudiera tolerar esta participación, este ejercicio abusivo sobre él, en ningún caso es eximente de responsabilidad para adulto, siempre cae bajo la figura de víctima, de explotación de la que está siendo objeto, y toda la responsabilidad penal va para el adulto. Este tipo de tips que vamos dando hay que tomar en cuenta. Sí hay algunas características generales, pero por el otro lado, cuidado. ¿Qué es lo que hemos encontrado recientemente, incluso en escándalos públicos? Ministros de culto religioso, algunos políticos, empresarios, porque también está asociado con un ejercicio de poder relevante. Aquellos que creen que están más allá de las normas, que pueden generar ámbitos de impunidad, son quienes diciendo, puedo tener todo, sin embargo, me interesa aquello que me está prohibido, como puede ser el sexo comercial o no comercial con personas menores de edad. Ok. El ejercicio del poder. La otra cara, Dolores, las consecuencias en la víctima de la agresión sexual, ¿cuáles son? Pues son devastadoras para la víctima, porque no nada más afecta su cuerpo, porque hay que ver también qué tipo de relación tienen con las criaturas. Claro, un poquito antes, Dolores. Así como decíamos, y eventualmente puede haber un perfil del abusador, ¿hay ciertas circunstancias que nos indiquen que un niño está siendo abusado? Sí, sí, por supuesto. Y ahorita vamos a las consecuencias, pero digo, sí de síntomas, o sea, ¿cómo puedo saber yo que un niño eventualmente está siendo abusado de diferentes formas, ¿no? Ya sea por golpes, violencia de diferentes tipos y por violación sexual? Sí, el niño se torna, cambia su carácter, ¿no? Se vuelve un niño triste, un niño que ya no participa, callado, no se atreve a hacer su vida normal de niño. Es algo que por supuesto la vergüenza, ¿no? ¿O Pues, no le entiende? Pues la vergüenza nosotros la entendemos los adultos de otra manera. Él no entiende qué es lo que está pasando, por qué le está sucediendo lo que le está pasando. Sobre todo porque el tipo de abuso sexual que se le da al niño va acompañado con las amenazas, por lo general, ¿no? Sea de quien sea el adulto que lo está agrediendo. Entonces el niño se siente incapaz de entender esta situación. Es que parte de lo terrible de este asunto es eso, le suceden al niño cosas que no sabe que pueden suceder. Así es. Y lo peor del caso, que me ha tocado ver algunos casos de niños que son abusados, que lo dicen
que se atreven a decirlo en su casa, con su maestra, etcétera, nadie le cree al niño. Eso es lo primero que sucede. El niño no tiene credibilidad, Pero es que eso por me lo parece tanto, muy difícil de creer que no le crean. no le creen, nadie le cree. Nadie le cree, ni las autoridades, ni la mamá, es imposible. ¿Cómo que tu padre te está abusando? ¿Estás loco? Digo, ¿Eres sé un que eso mentiroso? pasa, pero me parece muy difícil de creerlo, que no les crean. No le Digo, porque creen. por lo menos me debe generar una inquietud, una duda, ¿no? No, ni duda, incluso ni duda. Lo que yo les comentaba en alguna ocasión cuando denunciaron a una maestra, ¿no? El niño dijo, la maestra me hace esto. Fue la mamá a reclamar a una guardería y una compañera, estábamos trabajando en la Procuraduría de Justicia, me dijo, ¿tú crees esto? Le dije, mira, hay que partir del hecho de que sí es cierto y vamos a empezar a averiguar. Primero vamos a creerle al niño y vamos a empezar a averiguar apenas. No vamos a hacer la denuncia, ni vamos a empezar a averiguar y a observar a la criatura, a ver cuál es su comportamiento, ¿no? Hay varios talleres ahorita que se dan para poder saber si un niño está siendo abusado por sus propias actitudes. Hay pruebas psicológicas en donde se los ponen a dibujar, hay juegos en donde las criaturas realizan casi siempre los actos a los que son sometidos, ¿no? Y hay niños y niñas pues que están sujetas a este tipo de delitos y es increíble que ni siquiera, el último caso de que me enteré, ni siquiera el Ministerio Público cree la versión de la madre cuando va a denunciar el abuso de que está siendo objeto el hijo por parte de su padre o de su maestro, qué sé yo, ¿no? Hay una incredulidad por parte de los adultos. Incluso, si me permites complementar lo que nos comenta la doctora, hay dos situaciones que nos ha tocado ver recientemente. Hubo un caso donde efectivamente una mujer defensora de los derechos de la infancia presenta un caso porque su propia hija está siendo objeto de una agresión sexual. Una hija pequeña se lo comenta, presenta la versión ante las autoridades, obviamente con este conocimiento jurídico que está detrás, porque es especialista en la temática. Sin embargo, cuando llega ante el Ministerio Público, empieza a ver las contradicciones, es decir, a ver, ¿qué dijo la niña? ¿Qué dice la mamá? ¿A quién se lo denunció? No coincide la versión entre la niña, la mamá, la profesora, o empiezan a pedirle requisitos de credibilidad en cuanto a ver, ¿en dónde estaba? A ver, ¿cuál era la distancia de temporalidad? Obviamente, un niño, entre más pequeño sea, cae en contradicciones, o incluso en psicología hay un fenómeno muy curioso que se llama memorias falsas, que aparentemente recuerdan cosas que no sucedieron, pero no es que esté mintiendo, sino que durante el momento de una agresión sexual, su mente se disocia con la situación que está experimentando y recuerda otros momentos. Al momento en que da la versión oficial, hay contradicciones, pero no es que el niño ni mienta ni esté fantaseando. Lo que está viviendo es un fenómeno traumático que le obliga, le condiciona a empezar a tergiversar las cosas. Ahora, pero ese es un síntoma a tomar en cuenta. Porque digo, ahorita estamos hablando del supuesto de un niño abusado, que nos puede generar indignación a nosotros ya que nos está escuchando, pero también podemos pensar en la otra posibilidad, ¿no? De que a lo mejor efectivamente no haya sido abusado y que la persona que esté siendo señalada sea inocente. Lo sea injustamente. Ahorita hay que ser muy cuidadosos también con eso. Ahorita ¿no? que estás diciendo esto, ¿ustedes se acuerdan que había el programa Niñotel para hacer la denuncia? Se acabó este programa. Bromas? ¿Por bromas? No, se acabó por un hecho verdaderamente, y que lo confiese quien estaba a cargo o uno de los programas o de las programaciones que tenía este programa de Niñotel, es verdaderamente grave. Porque lo que está diciendo Eric en este sentido es cierto. Dicen que acabó el programa de Niñotel porque hubo una criatura que denunció por teléfono a su padre, que estaba siendo abusado, que lo había violado, o la había violado, no recuerdo si fue niño o niña, y entonces fueron y detuvieron al padre. Y resulta que no fue cierto, que no era cierto, ¿no? Y por eso acabaron con el programa, por una llamada que resultó no ser cierta. Y aquí habría que pensar en muchas otras cosas. ¿Qué es lo que dijo esa criatura? Si su papá
lo había violado, porque ahora las criaturas no tienen el concepto de lo que es la violación. A lo mejor no es una violación sexual, pero sí un abuso de otra naturaleza, ¿no? No lo sabemos porque a lo mejor los anuncios que han salido a partir de toda la convención y de el trabajo que se ha hecho por las ONGs fundamentalmente y UNICEF en cuanto a los derechos de los niños han sacado programas de no pueden violar tus derechos, ¿no? De tener un Entonces, pudo haber hombre. ahí la A lo confusión. mejor el niño tuvo una confusión de que mi padre me está violando porque no lo deja ir con los amiguitos. está violando sus derechos. No lo sabemos, ¿no? Pero sin averiguar más, el niño, pues, me tocó en un curso que fui a dar a Sinaloa, que dicen, es que mi hijo me reclama ahora de acuerdo con sus derechos, y me dice, te voy a ir a acusar a la Comisión de Derechos Humanos que estás violando mis Que derechos. ya los maestros se quejan de eso, ¿eh? Claro. Ya hay ciertos inspectores de la SEP, por no sé cómo se denomina el cargo, donde ya han empezado a quejarse de que ya no les pueden llamar la atención a los niños. Digo que es otro tema, ¿no? Pero aquí también lo importante es dejar claro que eventualmente es muy importante verificar la veracidad del dicho del niño, que entiendo por lo que nos platican ustedes en términos de baterías psicológicas y charlas con el menor, digo, se puede identificar si efectivamente así sucedió, incluso con este tipo de circunstancias de memoria falsa que manifiestan, ¿no? Porque también es importante que no vaya a involucrarse a personas Son que... situaciones muy particulares que se pueden llegar a dar. Nuevamente, sabemos que existen, pero en términos generales, así como existe el principio de presunción de inocencia para el inculpado, deberemos de partir del principio de credibilidad para quien se asume como víctima. Porque lo que es más común es la incredulidad que generamos en torno a esta persona, que si de por sí está teniendo el valor para denunciarlo, encima le cuestionamos y no le ponemos la debida atención. Sí, que por lo demás podría ser incluso una circunstancia de contradicción, ¿no? Digo, me parece muy correcto lo que dijo Dolores de, oye, en principio hay que creerle y hay que investigar. Claro. Pero digamos, eso pudiese parecer que es contradictorio al principio de presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, hay que darle cabida a lo de los niños, me parece fundamental creerles, investigar, y si tenemos la certeza de que hay baterías psicológicas, pruebas que eventualmente nos pueden decir con un grado de certidumbre muy alto de si el niño está siendo abusado o no, creo que hay que apoyarlos con todo. Ahora, eso es para y con niños... este tema regresamos en 2 minutos para hacer un corte y volvemos, no se vayan. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Está aquí Citlali Marroquín, directora de publicaciones del INACIPE, para platicarnos de las novedades editoriales del instituto. ¿Qué novedades tenemos, Citlali? Pues mira, vienen 2 libros de la colección de investigación. Uno es del doctor Ricardo Gluyas, el título es Inteligencia Financiera. Básicamente se aboca a las cuestiones del lavado de dinero, hay comparativos con estándares internacionales, ¿no? Y una propuesta también en este sentido sobre cómo atacar este fenómeno, que es un tema yo creo que de muchísima vigencia. No, muy bien, estuvo recientemente acá y tiene aparte su club de seguidores, el doctor Gluyas. ¿Qué más tenemos en la investigación? Tenemos, que había 2. sí, otro de Rubén Quintino, propuesta de legislación tipo en materia de secuestro, que el libro aborda básicamente la temática del secuestro con una propuesta de legislación, también un tema por demás vigente, no muy coyuntural, pero que bueno, es un libro muy interesante y que creo que debe leerse. Son de esta colección de investigación. Precisamente al iniciar el programa platicaba con nuestro auditorio que también forma parte el de Eric Gómez Tagle, la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que se va a hacer una segunda edición con algunas actualizaciones que hizo Eric. ¿Para cuándo lo tenemos? Para la última semana de julio, la primera semana de agosto. Ya está básicamente el libro concluido y el trabajo de proceso editorial también. Muy bien, pues mientras toman lápiz y papel para darles el teléfono para quien esté interesado en el libro de Eric, mientras tanto coméntanos
¿Qué otro proyecto tiene? Bueno, hay un proyecto muy importante del instituto que es un folleto que es básicamente de divulgación para que la población, las personas puedan acceder a qué es esto de la reforma, ¿no?, penal, que tanto está en boca, que está en discusión. Un folleto para público en general. Para público en general. Además es un folleto muy bonito, trabajado en un papel muy bonito, con caricaturas de Iracheta, y que describe de manera muy sucinta, muy accesible, en 10 puntos, qué es esto de la reforma penal, ¿no? Muy bien, pues mándanos uno cuando lo tengas por acá, claro, para difundirlo, sí, y para poderlo comentar. Y por último, Citlali, nos ha preguntado sobre Itercriminis, si hay suscripciones, cómo lo adquieren, dónde está. Mira, al final de la revista viene una ficha en la que llenan sus datos, se pueden ver a la dirección que indica ahí, aunque también tenemos una suscripción por línea. Claro, es la hojita de suscripción. Exactamente, en la página del instituto, que es www.inacipe.gov.mx. El costo de la suscripción es de 380 pesos, es decir, se hace un descuento del 30% sobre el precio de cada ejemplar. Son 6 ejemplares al año, ¿verdad? Porque es bimensual. Así es. Pues muy bien, ahí tienen la información. Y para nuestros amigos que nos llamen y estén interesados en el tema, al 5573-8795, 5573-8795, les haremos llegar finales de julio, principios de agosto, la segunda edición del libro de Eric y el último ejemplar de Itercriminis. Así es. Citlali, muchas gracias por venir con nosotros, Rafael. Gracias por las novedades y ahí las veremos pronto. Claro que sí, gracias. Gracias, con permiso. Muy bien, vamos a continuar nuestra conversación con Eric Gómez Tagle y la doctora Muñoz Cano. Hablábamos antes del corte de la circunstancia de cómo eventualmente ubicar los síntomas de un niño que podría ser sujeto de abuso sexual. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en una criatura, en un niño o niña, doctora, de un abuso sexual? Bueno, decía hace un momento que son devastadoras para los niños, porque no nada más es una afectación a su cuerpo, que muchas veces la explotación los aniquila prácticamente, y dependiendo del grado de violación de la que es sujeta la criatura, y desde muy tempranas edades hasta un poquito más grandecitos. He conocido de casos donde prácticamente están destruidas las criaturas físicamente, ¿no? El recto, su vagina, etcétera, es una cosa verdaderamente terrible la situación en la que se encuentra. Y mentalmente también, es una afectación que prácticamente nunca se cura, necesitan una serie de tratamientos. Claro. Y señalaba yo que esto es con los niños que se pueden manifestar, o que el grado de violencia de que son sujetos por el acto violatorio son muy manifiestos, ¿no? Sí, aparte estamos ahorita hablando de niños que eventualmente están rodeados de adultos que los protegen, que los quieren y que eventualmente detectan síntomas y los atienden, ¿no? Y hay criaturas, por ejemplo, que son también abusadas sexualmente, explotadas sexualmente, que no pueden manifestar estos actos de que son objeto permanentemente. Estoy hablando de la gente, de los niños que tienen alguna discapacidad, sobre todo mental, que no pueden resistirse a este acto, no pueden comunicar qué es lo que les está pasando. Incluso los síntomas es mucho más difícil de detectarlos, me imagino, ¿no? Si estamos hablando de que hay una falta de credibilidad del niño, a estos niños que son mucho más vulnerables, menos se les cree, no se les pone atención. Por sus circunstancias. Y también hablaba Eric en el corte de los niños en circunstancia de calle, ¿no? Situación de calle, que también son sujetos de una gran cantidad de abuso de tipo sexual, ¿no? Sí, creo que es un aspecto bien importante, sobre todo cuando hemos conversado con la directora de la Fundación Casa Alianza México, la maestra Sofía Almazán, nos comenta que es recurrente que reciban niños expósitos o abandonados o en situación de calle, como se les define antropológicamente, pero que además de experimentar el abuso sexual, la violación en espacios públicos, en espacios callejeros, también es frecuente que esta misma población infantil y adolescente, al momento del ataque, se encontraba bajo los influjos de alcohol o de droga. Eso lo que va a implicar es que para la comisión del ilícito se le facilita al agresor, obviamente, porque ofrece menor resistencia, pero también se dificulta a las autoridades darle el debido seguimiento. Por su testimonio. Claro, falta la credibilidad del testimonio porque empieza a haber una serie de lagunas al momento de la declaración de los actos, precisamente por los problemas psicoemocionales, cognitivos que implica
el haber estado bajo este influjo. En conclusión, yo creo que estos dos sectores son particularmente vulnerables. Las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, yo creería que sobre todo las personas con síndrome de Down, y por el otro quienes se encuentran en situación de calle por su grado alto de dependencia a sustancias psicotrópicas, estupefacientes, que también les impiden declarar con la debida claridad que se requiere en un proceso penal y que por lo tanto se desvirtúa, y si lo unamos con una falta de credibilidad al testimonio, hay una enorme desprotección en general en torno a las víctimas. Punto en el que la victimología ha puesto mucho énfasis, porque obviamente hay una victimización primaria, un primer contacto, una primera agresión, pero después, cuando se enfrentan a la institución o se enfrentan a la sociedad, hay sobrevictimización secundaria, terciaria, lo que ello implique, y además la serie de secuelas. Algunas físicas, puede haber en el momento desgarros, puede haber sangrados, puede haber contagio de enfermedad de transmisión sexual, embarazos prematuros de alto riesgo, el aborto, es decir, todo esto que va asociado, pero también en el ámbito físico a mediano plazo o psicológico es grave. Por ejemplo, se puede presentar incluso en la edad adulta dispaurenia, vaginismo no orgánico, eyaculación precoz, falta de contacto con la población, animadversión a cualquier tipo de contacto, silencios prolongados, llanto sin aparente motivo. Es decir, hay una serie de comportamientos anómalos que en una niña, un niño, un adolescente, incluso población adulta, pareciera que es inexplicable el por qué los presenta. Muy probablemente, y eso ya lo dirá una evaluación médica y psicológica, es que ha sido objeto de alguna agresión sexual. En ese sentido, hay expresiones no verbales que también hay que estar atentos para tener este tipo de casos. Claro. Señores, señoras, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros niños. Me parece difícil de creer, el no creer a los niños, sobre todo porque yo oía la circunstancia o lo que decían las abuelitas de que los niños normalmente dicen la verdad. Yo particularmente creo que los niños normalmente dicen la verdad, sobre todo tratándose de un asunto de esta naturaleza. Digo, puedo creer que puedan negar que a lo mejor ellos no tiraron el dulce o tiraron la basura, pero creo que en otro tipo de cosas los niños normalmente dicen la verdad. Entonces yo creo que debemos estar muy atentos a esto, cuidémoslos, porque aunque el daño físico es algo terrible, pero finalmente se puede superar, aunque también nos dice Eric que puede haber secuelas, pero creo que el psicológico es algo que va a permanecer y va a influir y determinar la vida de cada una de las personas, ¿no? Entonces digo, hay que estar muy atentos a eso. Y también quería comentarles, porque precisamente ahora que hemos estado grabando este par de programas, entiendo que hubo ya alguna aprobación, Eric, y te lo pregunto a ti porque tú habías estado muy cerca en la Asamblea Legislativa, reformas en esta materia en la Asamblea Legislativa. No sé si ya se aprobó la ley, se votó la ley, sigue en estudio. ¿Qué hay ahorita en la Asamblea Legislativa en esta materia? Justamente después de que hicimos la primera sesión del programa, hubo todo un seguimiento por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ya hubo una serie de aprobaciones por parte del Pleno con respecto a esta temática. Hay que aplaudir en el sentido de que el Congreso local que tenemos en la capital del país se ha interesado en la temática. Hubo principalmente 3 iniciativas de un mismo grupo parlamentario, de las cuales una que iba en torno a la pederastia no prosperó, me parece que afortunadamente, otra que iba más dirigida a lo que es turismo para agravio sexual de niños. No prosperó en torno a tipificar la pederastia como delito. Exactamente. Sino porque ya lo que hablábamos, ¿no? Hay una serie de delitos que comete un pederasta. Claro, no se argumentó lo debido con respecto a esa posibilidad de incorporarlo. Otra que iba sobre turismo para agravio sexual de población infantil y adolescente, incluyendo aquellos que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, y una tercera que retomaba básicamente lo que se aprobó en el ámbito federal y buscaba incorporarlo en la legislación local. Creo que en términos generales deberíamos de apoyar lo iniciado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, ya en cuestiones muy puntuales hay que señalar que también hubo insuficiencias. Te señalo, me parece lo más grave. Mantienen como sujeto pasivo del delito, es decir, como víctima, la denominación de incapaces, cuando es un concepto peyorativo que ya se erradicó en la legislación federal, que en varios estados del país ya también lo sacaron, y en el Distrito Federal, ante la gran oportunidad de mejorar la legislación, lo mantienen. Eso creo que no hay ninguna justificación. ¿Se les debe denominar cómo? Personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Okay. Estamos hablando de los menores de 18 años, ¿no? Claro, porque además estamos hablando de gente que de alguna manera tiene esta dificultad para comprender algo, pero no es en todos los ámbitos de su vida, sino en esa comisión de ese ilícito, en ese momento, no lo pudo comprender. Por ende, no lo pudo resistir, pero no es que sea incapaz en todas las modalidades de su vida,
porque los estamos etiquetando de manera muy Sí, negativa. incapaz en términos de capacidad de ejercicio, ¿no? En términos de legislación civil, pero digo, ya está superado el término incapaz también se maneja en el Código Civil como aquel sujeto, fundamentalmente los menores de edad, que no tienen la capacidad jurídica para, Es decir, ¿no? la capacidad que están de ejercicio. tutelados. Entonces, el Código Civil también debe adecuarse en este sentido, porque no hay una conceptualización clara del término incapaz y siempre resulta ser peyorativo. El niño es incapaz por ser menor de edad, por no tener una capacidad jurídica, que es a lo que se refiere la ley, ¿no? Pero se entiende de otra manera. Sí, básicamente aquí hablamos de una capacidad de ejercicio, porque incluso el Código Civil no habla de una incapacidad, sino habla de la capacidad, y a contrario censu, habla de encontramos quiénes dos son los tipos de incapaces. capacidad del Código Civil. La de goce y la de ejercicio. Entonces hay que revisar muy bien esos conceptos. Yo quisiera, si tú me lo permites, Por supuesto, regresar Dolores. un momentito en lo que estábamos señalando. Me da mucho gusto también que finalmente se estén haciendo leyes al respecto para la protección de los niños. Hay una gran cantidad de temas que tendrían que no legislarse porque ya hay mucha legislación, ¿no? Habría que revisarla, ver cuáles son sus lagunas, sus fallos e insistir con los legisladores que se retome y se vaya afinando, se vaya haciendo lo más transparente y lo más operativo que se pueda. Pero en relación con esta falta de credibilidad, que yo insisto en esta situación, no es nada más por parte de los padres, es también por parte de las autoridades. Y ahí está lo grave. ¿De qué sirve que tengamos leyes muy claras y muy perfectas si quien tiene que ejecutarlas, que en este caso el primer sujeto de la ley es el Ministerio Público? Y es el primero que no le cree a la declaración de un adulto que va acompañando a una criatura para denunciar un hecho como el que estamos tratando. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público o no conoce cuáles son las leyes, no conoce los instrumentos internacionales, la protección que debe darle a los niños, y entonces, bueno, no les cree. Conocí de un hecho concreto que el Ministerio Público dijo que la niña había sido violada porque había provocado al violador, porque no traía puesto el pañal. Ese fue el comentario y la conclusión del Ministerio Público. ¿Cómo podemos aceptar esas ese tipo cosas? está para encerrarlo, ¿no? Por supuesto, pero es el abogado defensor de la gente que va totalmente indefensa a presentar una denuncia. Sí, porque de eso también hay que abordar, Eric, en cursos especializados, ¿no? Claro. Es decir, vaya, yo tengo noticias de que diversos institutos, como es el caso también del INACIPE, de pronto hay cursos de capacitación, pero que se refieren a temática específica para aquellos ministerios públicos que conocen de casos particulares, ¿no? Que puede ser desde cuestiones de delincuencia organizada o deben ser cuestiones de explotación sexual infantil, es decir, delitos que revierten ciertas características de conocimiento técnico para esto. Entonces, digo, es una forma que creo que tampoco podemos incidir. Si me permites ahí, nuevamente, es positivo que haya más gente que se vaya especializando e interesando en esos temas. Yo creo que entre más seamos es mejor. Sin embargo, hemos visto también un fenómeno paralelo negativo, que es la generación espontánea de especialistas o pseudoespecialistas que sin la debida preparación en lo que son derechos humanos, el conocimiento de la normatividad internacional, instrumentos declarativos y convencionales, todos los aspectos criminológicos, de política criminal, de victimología, derecho penal, dogmática, es decir, es un abordaje muy amplio, porque lo que estamos hablando es una población sumamente vulnerable, en situación de riesgo o en situaciones especiales, en la cual la única manera de contactar, de establecer algún vínculo con una víctima de estas características es primero una calidad humana y segundo un conocimiento muy especializado. Estos cursos, si bien son loables en su mayor parte, hay que señalarlo también con claridad. Ha habido una suerte de generación de institutos, de centros, de coaliciones, donde se asumen como especialistas indebidamente y un riesgo muy importante. Empiezan a hablar de cifras. ¿Sabes qué? Eso es importante, Eric, y hay que ver cómo podemos hacer eso, porque valdría la pena hacer una suerte de manual de cómo detectar o combatir a un farsante. Porque es muy importante, porque de pronto surgen doctores que empiezan a hablar con voz engolada y con ciertos términos y a aventar números de un lado para otro, pero apenas le rascas tantito y descubres que
que están tomando el pelo, eso también es muy importante. Pero es que es tan grave, ¿no? La situación de las cifras, que yo estoy de acuerdo con Eric, hay una serie de organismos, ¿no? Pero también los gubernamentales, quiero señalar, hay diferencias entre las cifras de INEGI, de CONAPO, del DIF, de Cedesol, de Presidencia, y dice uno, ¿a quién le hago caso? Es que aparte aquí ya estamos hablando de una cifra negra, ¿no? Así es una cifra negra que... Una enorme cifra negra, pero creo que ahí también ha hecho falta el vínculo de los académicos con las autoridades, porque a veces tenemos una actitud pasiva o crítica con respecto a lo que hace el gobierno, y sin embargo hay foros donde los académicos me parece que no se han involucrado lo suficiente. Pensemos... Pues es que no los dejan, Eric, perdóname, pero los académicos somos, como no tenemos ninguna bandera, ¿no? Más que la ciencia y la verdad relativa hasta donde podamos llegar, cuando nos sentamos en un foro con los servidores públicos se ponen a la defensiva por observaciones que los académicos podamos hacer. Entonces, no es que los vayamos a atacar, es que queremos que haya una metodología más adecuada que lleve a cabo el Estado para poder atender estas poblaciones. Primero, no hay seguimientos en el país. De ningún problema hay seguimientos. Se ataca de manera prácticamente inmediata cuando surge un problema tipo social como este, y surgen una serie de iniciativas, de propuestas, de programas, etcétera. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí efectivamente las cifras negras son altísimas. Yo me acabo de enterar hace unos par de años, o quizás un poco menos, que hay 250,000 niños que desaparecen mensualmente en América Latina. Mensualmente. Sí, que sacan eso. Y ¿de dónde sacan una anotación, la Dolores, cifra? para las personas que nos ven, nos escuchan, que no son especialistas. La cifra negra se considera que son aquellos delitos o aquellos delitos cometidos no denunciados, por lo tanto la autoridad no tiene el dato de quién es esa persona, de quién denunció, y no se tiene un número cierto. Entonces la cifra negra siempre es un cálculo de los ilícitos cometidos no denunciados. Pero eso aquí es lo que dice Dolores, nosotros sacamos que 250,000 niños latinoamericanos son mensualmente desaparecidos. Por Claro, muchas y causas, no que sí sabemos, es cierto que es muy alto el número. De todos modos, ahí no sabemos si hay una inflación de los números, porque lo que hemos encontrado, igualmente, una actitud muy propositiva por parte de algunas ONGs, pero también algunas de ellas que de manera negativa lucran con este tipo de temáticas. No solamente promoviendo cursos, capacitación para la cual previamente ellos no están capacitados, no cuentan con un aval científico detrás, y segundo, lo que están haciendo es inflar los números porque a partir de que denuncian la alta gravedad del problema, piensan que se puede obtener los recursos económicos por parte del Estado, por parte de otros organismos internacionales. Aquí lo relevante es, no me importa si es un caso, si son miles, finalmente basta con uno para como sociedad escandalizarnos y hacer todo lo necesario para enfocarnos a atender a esta problemática. Esto que le señalaba la doctora, de que hay una falta de vínculo con las universidades, creo que coincidirás que hace falta una apertura de ambos sectores, ambas partes, y creo que en ese sentido hace poco tuvimos la oportunidad de participar en un foro sobre explotación sexual y trata de seres humanos, que invitaron de manera conjunta el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que ese tipo de foros, donde coinciden dos instancias de alto reconocimiento nacional e internacional, es lo que debe hacerse. Juntar autoridades, académicos, investigadores independientes, y nos ONGs. comentabas también que la Asamblea hizo uno apenas recientemente, hace unos días, una semana, 2 semanas. Y también invitó académicos, ONGs, universidades. Hay el problema, en ese mismo foro, una coalición empieza a dar algunas cifras que no tienen ningún sustento. El problema es que los medios de comunicación se van siempre con la cifra más alta. Ahí lo importante sí, y retomando lo que dice la doctora, preguntar, perfecto, tal número, ¿y cuál fue tu metodología? Puedo no coincidir en la cifra final, pero si hay coincidencia en cuanto a la veracidad, la calidad de la metodología, es inobjetable. El problema es que no hay metodología, hay invención de cifras. Sí, hay que tener mucho cuidado con los mercenarios de la academia. Digo, hay que escuchar a gente seria como Dolores, como Eric. Pero creo que lo importante aquí, más allá de la cifra negra, lo que dice Eric, basta con que haya un caso, sobre todo de explotación sexual infantil, para que tenga nuestra máxima atención. Y yo quería preguntarles algo que tiene con relación a esto, porque
Debo decir que a mí sí me escandalizó un poco oír esto, y me considero en términos generales, o me considero un hombre liberal, sobre asociaciones y organizaciones políticas, Dolores, que pretenden o llevan como una de sus banderas la aceptación de las relaciones sexuales niños-adultos. Eso lo propuso un partido político en Holanda. En Holanda, sí. En las recientes, para las recientes elecciones que acaban de pasar. Su bandera fue fundamentalmente esa, tener que se aceptara de manera lícita las relaciones entre adultos y niños, ¿no? Y bueno, afortunadamente fracasó. Todavía en Holanda hay un poco de conciencia social Sí, y de aquí lo respeto. quieren poner, por lo que veo en la nota, a partir de los 12 años, ¿no? Y el lema de este partido es caridad, libertad y diversidad. Pero, ¿cuál es la tendencia en el mundo respecto a esto, Eric? Esto puede ser un caso aislado, a lo mejor de un tipo que crea un registro para un partido, de quería posicionarse, pero en términos de que el fenómeno surja en el sentido de bajar edad para que adultos, niños puedan tener relaciones en el marco de la ley lícitas, ¿tú qué sabes? ¿Qué opinas? Yo creo que en términos generales, aunque hay una animadversión a este tipo de prácticas, un cierto consenso internacional en contra de esto, particularmente Pero a a mí lo que partir me de la preocupa firma. es que siempre se inicia por el principio, ¿no? Claro. Eventualmente es arrojar el tema, que produce una gran avalancha de ideas en contra, pero ya se puso el tema en la discusión, ¿no? Y creo, Y así se empieza. lo que te iba a comentar es, se firma la Convención de los Derechos de la Niñez, un gran consenso internacional, vamos a protegerlos, a toda la población menor de 18 años, y efectivamente, ciertos grupos. Este caso que se presentó en Holanda, que al final no supe si obtuvo o no el registro, si participó o no en las elecciones, pero sí abanderaba eso, era la legalización del consumo de drogas, la desaparición de edades límite para las relaciones sexuales entre adultos y niños, y las relaciones humano-animal. Es decir, eran tres situaciones sumamente complicadas que me parece grave que en el mundo se planteen públicamente como una bandera política, pero debo decirte, esto es reciente, tendrá 1 año, 2 años que se generó este ambiente. Sin embargo, en ciertos países, como en Estados Unidos, hay organizaciones que por lo menos tienen 30 años, que se asumen públicamente, y así está en su página web, como organizaciones de pedófilos, en las cuales su principal meta es la desaparición de las edades límite. Quiere decir que cuando ellos argumentan consentimiento para una relación sexual, se puede dar este tipo de prácticas. Obviamente, desde nuestro punto de vista, serían aberraciones jurídicas si es que se llegaran a aprobar. De cualquier modo, en una sociedad democrática, que lo planteen y con los mismos argumentos que se debate, que desaparezca esa postura. Porque es incomprensible que en el mundo hay ese tipo de planteamientos cuando vemos la enorme afectación que hay en torno a la niñez, que lo que yo considero este problema es actualmente el tercero en términos económicos, pero me parece el primero a nivel mundial, y que todas las Naciones Unidas tendremos que organizarnos para combatir este grave flagelo. Sí, eso sí hay que verlo, Dolores, porque hablábamos el programa pasado, para quienes nos acompañaron, recordarán que hablábamos de la edad que por lo menos en el Distrito Federal, porque sabemos que también en el territorio nacional varía, de que se concede capacidad jurídica a partir de los 18 años. Y hablábamos un poco si esa capacidad jurídica, en el caso de Sofía, de los 18 años, coincide con el desarrollo sexual de las personas. Pero hablamos ahí de adolescentes, que a lo mejor algún adolescente de 16 para adelante ya tiene capacidad para discernir. Pero yo creo que está claro que niños de 12 años o niñas de 12 años no tienen capacidad de entender y creer una conducta, ¿no? Entonces yo digo, sería verdaderamente y sin embargo son terrible madres que a incluso los estos 12 países años. que han tomado ciertos temas de avanzada, digo, Holanda muy señaladamente, ley de sociedades de convivencia, cuestiones de eutanasia, legalización de drogas denominadas suaves, que de pronto ya tuvieran esto legalizado, ¿no? Claro. Y bueno, mira, Digo, es poco factible que prospere un movimiento de esta naturaleza, ¿no? yo creo que sí, es poco factible, ¿no? O sea, La que no sociedad prospere, en su ¿no? conjunto no lo acepta, ¿no? No es una cuestión cultural, como sí lo es en otros países, ciertas costumbres de las cuales ya habíamos hablado el programa pasado, ¿no? Bueno, pues ojalá que no prospere. Pero yo quisiera concluir, si es que ya vamos a terminar, que como dijo Eric, el tema de la infancia es el número 1 en el mundo, desde mi perspectiva, porque no nada más es esta situación de la explotación sexual infantil, sino es la utilización de los niños
También para trabajo, ¿no? En los conflictos de guerra, por ejemplo, son utilizados y explotados sexualmente, laboralmente, utilizados para drogas, para el comercio de las drogas, etcétera. Está el trabajo infantil, ¿no? Está la falta de asistencia de los niños a la escuela, ¿no? Que es muy grave. La violencia que son objeto por parte de sus madres dentro de su propio hogar. En fin, creo que es una situación muy delicada. Es un problema muy serio infancia. y yo reitero la invitación y el exhorto que hacen Eric y Dolores. Cuidemos a nuestros niños, no solamente en el tema que nos ocupó el día de hoy, sino en toda esta circunstancia que se pueden ver envueltos que comenta Dolores. Se nos ha acabado el tema. Dolores Muñoz Cano, muchas gracias por acompañarnos. No, el tiempo. El tiempo. El tema es cierto, es amplio, de hecho dedicamos 2 sesiones. Eric, gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este programa y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que nos vemos aquí el próximo lunes de 7 a 8 de la noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y otra vez dejamos...